como fue anunciado, el día de hoy comenzamos una serie en cuanto al día más especial, dicho de alguna manera, que tenemos en el mes de diciembre. Por tanto, el día de hoy comenzamos una serie de sermones alusivos a el periodo o la fecha de Navidad. Así que vamos a comenzar a desarrollar ya nuestra temática y nuestra exposición del día de hoy. Cada 25 de diciembre conmemoramos, bueno, con esto asumo que todos los que estamos acá participamos de esta celebración. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo no nació un 25 de diciembre como tal, pero gracias al Señor providencialmente se reconoce esa fecha como el día en el cual se honra y se conmemora el nacimiento de Cristo. Entonces, cada 25 de diciembre tenemos una fiesta, no solamente a nivel nacional, sino a nivel occidental, lo voy a decir. En el mundo occidental se ha designado el 25 de diciembre para desarrollar una fiesta, una celebración, la cual es sobreabundante de elementos occidentales y que muchas veces nada tiene que ver con la cultura judía del primer siglo. Entonces llega el 25 de diciembre y yo sé que cuando le digo eso, inmediatamente ahí en su mente aparece un árbol navideño, un pino. Algunos de plástico, otros naturales. Aparece ahí un árbol navideño, luces de colores, Rodolfo el Reno aparece ahí en su mente, una cena familiar, una rica comida. Para algunos aparece una consola, para otros, no, los niños ya no piden ponis, pero aparecen diferentes tipos de artefactos y de implementos propios de la fecha que celebramos, o de la celebración occidental que desarrollamos. Bien, ahora, con esto no estoy diciendo que sea malo incluir estos elementos a nuestra celebración. Si usted lo incluye, amén. Estamos en Cristo, estamos en la gracia y tenemos libertad para incluir diferentes elementos a nuestra celebración navideña. A mi esposa le encantan las luces en el hogar y a mí también. Entonces, gracias al Señor porque llego a mi casa, gracias al Señor porque cuando la micro viene entrando me doy cuenta, digo, allá está mi casa. Un par de cuadras más abajo está mi hogar. Ya, no es tanto, pero a mi esposa le gustan las luces navideñas y a mí también. Y no hay nada de malo en incluirlas. Sin embargo, atender demasiado a estos elementos añadidos muchas veces representa un peligro. ¿Por qué razón? Porque a veces pasamos la mayor cantidad del mes de diciembre pensando en los adornos, pensando en regalos, pensando en una cena, y realmente poco es lo que meditamos acerca de lo que ocurrió en aquel pesebre, esa noche cálida de verano. Y poco meditamos en eso porque más pasamos tiempo afanándonos por lo que tenemos que hacer, en vez de meditar en lo que ya fue hecho. Entonces hay un peligro con eso. Incluso muchas veces meditar en aquel pesebre, en aquella escena donde está María, José y el niño recostado ahí, arropado, envuelto en pañales, y los demás implementos y adornos que decoran esa bella imagen, meditar a veces en eso demasiado y de forma desmedida muchas veces impide que reflexionemos en las verdades bíblicas que están comprendidas dentro de la Navidad. Entonces muchas veces asociamos más la Navidad a una celebración familiar cristiana, pero poco meditamos acerca de las verdades bíblicas debajo de o que están comprendidas en esta celebración. Bueno, y el mundo ha sido gravemente afectado. Ya las compañías no incluyen la frase Merry Christmas o Feliz Navidad. La han reemplazado y ahora dice Felices Fiestas. Es así. Y muchas veces nosotros pensamos en una imagen, pensamos en una celebración, pero poco meditamos en las verdades bíblicas que están ahí incluidas en la Navidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos celebrando realmente cuando nos juntamos ese 24 de diciembre por la noche y comenzamos a cenar? ¿Qué es lo que estamos meditando? No sé si usted lo hace en su casa. Si no lo hace, creo que sería bueno comenzar a hacerlo, tomar una antigua tradición que por lo menos yo fui criado con ella. Y es que antes de participar de esa cena navideña, mi papá tomaba su Biblia, la abría en Lucas capítulo 2 y comenzaba a leer del versículo 1 al versículo 20, para mantenernos enfocados de qué es lo que estamos conmemorando esa noche. Es muy fácil olvidar las verdades doctrinales que celebramos.
y la verdad esencial que celebramos el 24 de diciembre por la noche y el día 25 en la que está contenida en el libro de Juan, capítulo 1. Así que le pido que me acompañe al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Solamente un versículo vamos a observar en esta tarde. Dice así la santa palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La verdad bíblica doctrinal esencial que conmemoramos en la fecha de Navidad es la encarnación del Verbo Divino. ¿Qué significa esto? Que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Dios eterno, omnipresente, omnisciente, omnipotente, inmutable y trascendente en el tiempo, Él en un acto milagroso de su propia voluntad ha descendido al mundo. El invisible se hizo visible, el infinito se hizo finito. Aquel que es trascendente en el tiempo adoptó una figura que iba a cambiar con el transcurso de los años. Aquel milagro por medio del cual se produjo este cambio del Dios infinito a cubrirse de humanidad se llama encarnación. Y esa es la verdad que estamos conmemorando, la verdad bíblica que celebramos en Navidad. Según el apóstol Juan, en este pasaje, ese acto de encarnación, que vale decir que la palabra encarnación precisamente significa eso, cubrirse de carne. La encarnación, según el apóstol Juan, tuvo 3 propósitos esenciales, según este pasaje. El primer propósito fue el siguiente: que el Verbo nacido de la Virgen en aquel pesebre viviera entre nosotros. Dice aquí el pasaje: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Notamos inmediatamente esa sucesión lógica de la encarnación y vivir entre nosotros. Esta palabra, habitar, en el original griego, quiere decir levantar su tienda de campaña. Entonces, este pasaje en su idioma original lo que nos hace recordar es aquel tabernáculo que Dios demandó a Moisés que levantara en medio del campamento de Israel, porque era en ese tabernáculo sobre el cual la gloria y la presencia tangible de Dios descendería y se manifestaría al pueblo de Israel en su peregrinaje a la tierra prometida. Entonces, así como en el antiguo pacto, Dios se manifestaba visiblemente a su pueblo por medio de esa tienda de campaña levantada, en el nuevo pacto, el Verbo vino al mundo y se hizo visible para habitar entre nosotros en la persona del Señor Jesucristo. Ese fue el primer propósito por el cual el Verbo nacido de la Virgen estuvo aquí en el mundo. Ahora, a veces hay un poco de confusión en cuanto a el hecho de que el Señor Jesucristo haya estado acá en el mundo. Y muchas veces se asume de que por el hecho de que el Señor Jesucristo allá en el Getsemaní le dijo al Padre: Padre, pasa de mí esta copa si es posible, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchos asumen que el Señor Jesucristo vino al mundo involuntariamente. Es como que en la eternidad el Padre haya planificado el plan de redención y llama al Hijo y el Hijo le dice: no quiero ir. No, pero tienes que ir a cumplir el plan de redención. Como que Dios Padre le hubiese dicho al Hijo: ¿qué imagen le vamos a dar a nuestra creación? Entonces el Hijo dice: ya, bueno, voy a ir, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces el Hijo viene, se encarna y desarrolla su ministerio en la tierra. Ese es un concepto incorrecto. Incorrecto. La carta a los Hebreos en el capítulo 10, en el versículo 7, nos deja ver cuál era el sentir de nuestro Señor Jesucristo antes de encarnarse, antes de nacer en este mundo. Y la palabra de Dios dice en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 6 y 7, no, 5, 6 y 7, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo,
oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Antes de que el Verbo se encarnara en el vientre de la Virgen, estaba en la eternidad, diciéndole al Padre, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Cuando notamos estas palabras que dice, he aquí vengo, inmediatamente notamos esa devoción, esa pasión, esa disposición personal para actuar en total concordancia con la primera persona de la Trinidad. De tal manera que cuando el Verbo se encarna y viene al mundo, viene con una actitud totalmente voluntaria y consciente de lo que estaba haciendo. De tal manera que en su naturaleza divina, cuando aquel embrión se estaba desarrollando, sabía perfectamente a lo que venía al mundo. Aquel niño que estuvo en los brazos de la Virgen y que lloraba por las noches cuando se despertaba. Aquel niño que tuvo que aprender a caminar de las manitos de su mamá y de su tutor legal, sabía perfectamente que en el rollo estaba escrito que él habría de venir y que iba a cumplir todo aquello que cumplió cuando estuvo aquí en la tierra, porque en su naturaleza divina él siempre estuvo consciente de todo aquello. Ahora, él no solamente vino de una forma voluntaria para cumplir la voluntad del Padre, sino que había otro propósito, había otro deseo en la persona de nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino al mundo. Él vino porque Él deseó tener contacto y cercanía con nosotros. Él quiso venir y caminar entre las multitudes. Él quiso venir y que las multitudes se abalanzaran sobre Él y le tocaran esperando una sanidad de Él. Él quiso estar en medio de nosotros y vemos eso reflejado claramente en aquel episodio en Marcos capítulo 1. Usted se acordará de esa ocasión, cuando vino un leproso y se postra delante del Señor Jesucristo y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yo imagino que estaban ahí los líderes religiosos mirando la escena y decían, si este fuera de los nuestros, le va a decir inmediatamente el leproso, ¿sabes qué? Toma tus cosas y ándate fuera del campamento y quédate allá gritando, ¡inmundo, inmundo! Porque eso era lo que los leprosos tenían que hacer. Declarar su condición, ¿para qué? Para que la gente del pueblo se alejara de ellos, porque podría introducir una plaga al pueblo. No estaban todas las medidas sanitarias que tenemos nosotros el día de hoy. Entonces viene el leproso y se postra delante del Señor Jesucristo y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y ocurre algo que deja a todos descolocados y no supieron cómo reaccionar. El Señor Jesucristo, en vez de decirle, ¿sabes qué? Ándate fuera del campamento. El Señor le dice, quiero. Y esa palabra nos dice mucho. Nos habla de un deseo profundo del corazón misericordioso de nuestro Señor. A decirle, quiero ser limpio. Y el Señor Jesucristo se acerca, toca a ese leproso y la piel de aquel enfermo es restaurada, es sanada, es limpiada, porque el deseo del corazón de nuestro Señor fue manifestado en su poder sanador, por su deseo personal de tocar al enfermo y de estar junto a él. Una escena similar ocurre cuando el Señor Jesucristo se encuentra ahí a la salida de la ciudad con un servicio fúnebre. Había una viuda llorando. ¿Por qué? No necesariamente porque había muerto su esposo, porque ya había sucedido tiempo atrás, sino porque además había muerto su hijo. Una viuda en tiempos de Cristo, en el primer siglo, era una mujer que quedaba totalmente desamparada. ¿Cuánto más habiendo perdido a su hijo? Una mujer totalmente desconsolada. Y entonces el Señor Jesucristo se acerca a ella y la consuela. Esto está en Lucas capítulo 7. Se acerca a la mujer y le dice, no llores. Luego el Señor Jesucristo se inclina, dice que toca el féretro y el muchacho se levantó. Nuevamente vemos la manifestación de la compasión, de la misericordia y del deseo del Señor Jesucristo de estar cerca de nosotros en nuestra miseria. Estar cerca de nosotros en nuestra enfermedad, estar cerca de nosotros en nuestra desolación, en nuestro abatimiento, en nuestro velorio, en nuestro luto. El Señor Jesucristo viene no solamente para cumplir las profecías que de Él estaban escritas, sino que además el Señor Jesucristo viene, entra en la atmósfera humana, entra en la escena humana para decir, aquí estoy yo, no lloren, yo quiero sanarles, yo quiero restaurarles, yo quiero que ustedes sean limpios. Y cuando el Señor Jesucristo estuvo en medio de nosotros, Él manifestó en reiteradas ocasiones ese hermoso deseo
Yo sé que viene a su mente inmediatamente aquel episodio en el cual el Señor Jesucristo estaba enseñando, estaba dando su oratoria y había unos niños que querían acercarse a Él. Y los apóstoles se enojaron, como muchas veces hacen los ministros evangélicos. ¿Cómo van a interrumpir la oratoria? ¿Cómo van a interrumpir la predicación? El Señor Jesucristo, ¿qué dice? Dejen que los niños vengan a mí. Y los niños se acercan, el Señor Jesucristo los abraza, los toma sobre sus brazos y da una lección objetiva con los niños en sus brazos. El Señor Jesucristo no solamente vino con un propósito de cumplimiento profético, sino que además el Señor Jesucristo quiso tener cercanía y comunión con nosotros, porque Él no solamente es totalmente Dios, Él también fue totalmente hombre. Y Él deseó estar con nosotros, deseó amarnos y compartir con nosotros. Por eso cuando estaba caminando entre las multitudes y ve a un hombre bajo de estatura sobre el árbol, le dice: Zaqueo, baja, es necesario que el día de hoy yo pose en tu casa. Entonces viene Zaqueo emocionado, lo lleva a su casa. Este hombre era acusado de quedarse con los impuestos de la gente y de robarle al pueblo, y se llamaba Zaqueo, imagínense. Y lo invita a su casa y le prepara una cena y llega el Señor Jesucristo con sus discípulos y comparten el pan, comparten el vino, comparten el queso, comparten el alimento, y el Señor Jesucristo con su presencia induce a este varón al arrepentimiento, a devolver lo que había robado, y lo condujo en esa cena a una experiencia de conversión genuina y verdadera. En esa ocasión, cuando Simón el fariseo invita al Señor Jesucristo a su mesa y le sirve un banquete, el Señor Jesucristo usa esa hermosa oportunidad para dar una hermosa lección del genuino arrepentimiento y de cómo es el perdón de Dios. Y enseña esa preciosa lección de que el Señor, a quien más perdona, produce en ellos un mayor amor y devoción por Él. El Señor Jesucristo quiso caminar en medio de nosotros y estar cerca de nosotros. Según el apóstol Juan, el segundo gran propósito por el cual el Señor Jesucristo, aquel Verbo eterno, se encarnó, es que al crecer aquel humilde bebé que durmió entre los brazos de su madre, nos mostrara su gloria divina. Por eso dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. ¿Quién iba a decirlo? Que aquel niño frágil, que nació en pobreza, que nació sujeto a debilidad, que nació no en un hotel 5 estrellas, sino rodeado de animales. Aquel niño frágil, débil, que nació en aquel lugar, iba a reflejar el poder, la gloria, la autoridad y la soberanía de Él, no solamente como un ser humano sobresaliente entre los hombres, sino como aquel Verbo que fue encarnado, reflejando la gloria de Dios Padre. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe acerca del Señor Jesucristo, y esto se lo voy a mencionar para aportar a su interpretación bíblica, cuando usted va a los evangelios, usted se va a encontrar con narraciones, se va a encontrar con relatos de la vida de Cristo, se va a encontrar con parábolas del Señor Jesucristo, se va a encontrar con declaraciones llanas, simples y sencillas del Señor. Pero cuando usted va a las cartas del Nuevo Testamento, usted se va a encontrar con el análisis teológico de lo que el Señor Jesucristo hizo. Por eso a veces las cartas de Pablo parecen ser, en un lenguaje sencillo, parecen ser más cabezonas que los evangelios. ¿Por qué razón? Porque los evangelios se ocupan del relato de lo sucedido. Las cartas se ocupan del análisis teológico de lo que sucedió. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe acerca del Señor Jesucristo y de cómo Él estaba, dicho de alguna manera, compuesto aquí en la tierra, escribe en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 9, y dice: porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa esto? Que en aquel envoltorio, si se puede decir de esta manera, en aquel templo humano compuesto de carne y huesos, estaba contenida la totalidad de los atributos de Dios. Por eso cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, algunos piensan que Él se despojó de algunos de sus atributos divinos.
Él no podía despojarse de algo que es propio de Él. Porque si Él se hubiese despojado de atributos divinos, algo hubiese sucedido. Es que Él hubiese perdido su condición y su calidad de Dios. ¿Y qué pasa si el Señor Jesucristo hubiese venido en una condición humana, pero no divina? Su sacrificio en la cruz hubiese sido inútil. Porque ningún ser humano puede pagar el precio por el pecado de otro hombre. Lucas. Ningún hombre puede pagar el precio por el pecado de otro hombre. Por eso era necesario que Dios, en la totalidad de sus cualidades y de sus atributos, se hiciera hombre y se vistiera de humanidad. Eso es lo que se conoce teológicamente como la kenosis. El hecho de que aquel verbo fue revestido de carne, se puso como un abrigo de carne y vino al mundo, pero estando aquí en la tierra, pudo manifestar todos los atributos de Dios. Hermano pastor, incluso la omnipresencia, sí, la omnipresencia también. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. El Señor no se despojó de ninguno de sus atributos de divinidad. De tal manera que cuando el Señor Jesucristo caminó entre nosotros, Él manifestó ser Dios por medio de su divina sabiduría. ¿Quién de los que está aquí a los 12 años fue al colegio a enseñar a los profesores la materia que ellos enseñan? Bueno, el Señor Jesucristo a los 12 años fue a enseñarle la ley a los doctores de la ley. El Señor Jesucristo manifestó su tremendo poder. No sé si usted se acuerda de aquella escena que está escrita ahí en Ezequiel y en Isaías, cuando se nos deja ver una rebelión que ocurrió allá en la esfera celestial. Cuando aquel querubín grande y protector, por medio de sus contrataciones, logra engañar, según Apocalipsis, a una tercera parte de las estrellas y es arrojada del cielo por su rebelión. De tal manera que el Señor Jesucristo dice en Lucas capítulo 10, he aquí, yo veía caer a Satanás como un rayo. Entonces, cuando Lucero se revela en la esfera celestial, es expulsado del cielo junto a todos sus secuaces. Cuando el Señor Jesucristo caminó aquí en la tierra, en una oportunidad llegó a la orilla del mar, a una región llamada Gadara, y apareció un endemoniado que viene y se postra delante de él y le dice, ¿cómo te llamas? Y él responde, me llamo Legión, porque somos muchos. Él no tenía un demonio. Él tenía multitudes de demonios dentro de él. Y el endemoniado le dice, te ruego que no nos mandes al abismo, porque los de espíritus inmundos reconocen que aquel que está frente a ellos no es un ser humano como cualquier otro. Es Dios y toda la virtud divina dentro de ese cuerpo humano. De tal manera que le dicen, te rogamos que no nos envíes al abismo. ¿Se puede imaginar un montón de demonios llorándole al Señor Jesucristo? Pidiéndole, no nos condenes, no nos mandes al abismo antes de tiempo. Porque los demonios conocen doctrina bíblica. Ellos conocen Apocalipsis capítulo 20. El juicio ante el gran trono blanco. Ellos lo saben. Y se sometieron al poder divino que estaba contenido en la persona, en la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Además, el Señor Jesucristo manifiesta su eterno conocimiento. ¿De qué manera? Sabiendo lo que estaba incluso en el corazón de los hombres. De tal manera que, aunque yo no lo sé, el Señor sabe precisamente lo que usted está pensando ahora. Qué bueno que yo no lo sé, pero Él sí lo sabe. El Señor manifiesta además su divina compasión. Porque le voy a decir algo, amado hermano. Una compasión humana no basta y no bastaba para salvarme a mí. No bastaba la misericordia y la gracia de un ser humano para salvarme a mí. Era necesaria una compasión divina para que aquel verbo eterno, siendo en forma de Dios, no estimara el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojara a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para entregar su vida por un criminal como lo fui yo antes de conocer a Cristo. Quien me la pasaba quebrantando su ley todo el tiempo. Se necesita una compasión divina para venir de lo más alto a las partes más bajas de la tierra a rescatar a los que estaban cautivos y llevarlos a la gloria celestial. Era necesaria una compasión divina.
Se da cuenta que incluso en esos elementos que a veces son invisibles a nuestros ojos, está manifestada la gloria y el poder de Dios en la persona de Cristo. Así es nuestro Señor. Por eso cuando el Señor Jesucristo estuvo en medio de nosotros, lo que Él hizo fue Él desplegar la gloria de Dios Padre por medio de Él. Él estaba revelando al Padre. Por eso es tan similar la doctrina de la encarnación con la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Hermano pastor, que tiene que ver una cosa con la otra. Lo siguiente, y es que cuando el verbo se encarna, el Dios eterno y todopoderoso toma forma humana para ser visto por los humanos, para ser oído por humanos, para ser palpado, tocado, abrazado por los humanos. Cuando Dios nos da su palabra, en ese lenguaje, en ese idioma divino, Dios le comunica su palabra a seres humanos, para que los seres humanos escriban el lenguaje humano, para que los humanos lean esa revelación y conozcan al Dios, que no es humano, pero que se dio a conocer por un medio humano. Por eso existe una relación tan íntima y tan hermosa entre la misma palabra de Dios y la persona de Cristo. Por eso Él es el Logos, la palabra. Entonces en Navidad conmemoramos el hecho de que Dios Hijo haya venido a revelarnos a Dios Padre por medio de su vida aquí en la tierra. El tercer propósito por el cual aquel verbo fue hecho carne, según el apóstol Juan, en este pasaje es el siguiente. Leo nuevamente. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Segundo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Tercero, dice que Él estaba lleno de gracia y de verdad. Amados hermanos, el Señor Jesucristo vino al mundo para presentarse delante de la humanidad como el verdadero y gran regalo del Padre al mundo. ¿Cómo soy capaz de decirle esto? Bueno, porque aquí la misma palabra dice, lleno de gracia y de verdad. Gracia es un favor inmerecido. En una palabra es un regalo. De tal manera que, como ya ha sido explicado, cuando llegan las fechas de Navidades, usted derrama gracia sobre sus hijos. Porque sus hijos no merecen el regalo que usted les está dando. Porque si usted se da el listado de toda la desobediencia que sus hijos han manifestado durante el año, sus hijos le quedan debiendo regalos a usted. Yo sé que quiere decir amén, pero no lo dice. Pero es así. Puede ser un poco controversial decirlo, pero mi hija no merece ningún regalo. ¿Pero por qué se lo doy? Porque la amo. Porque la amo con todo mi corazón. Por eso dispenso esa gracia por medio a veces de algún detalle, como lo es un regalo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo viene al mundo, viene como el perfecto regalo o el verdadero regalo de Dios al mundo, porque Él viene lleno de gracia y de verdad. Ahora, ¿cuándo un niño es más feliz en el momento de recibir un regalo? Bueno, cuando ese regalo le es anunciado con anticipación. Por eso hay niños que vienen esperando desde octubre la Navidad. Porque los papás ya le dijeron, ¿sabes qué? Mira, si tú haces esto, si logras cumplir estas metas, en Navidad te va a llegar este regalo. Entonces los niños están expectantes. A pesar de que a veces los padres utilizan el medio de la persuasión de la condición. Aunque ya hemos hablado de eso, de las condiciones que a veces los padres ponen a los hijos, cuán convenientes son y que a veces no son del todo convenientes. Pero cuando un regalo es anunciado a los niños lo esperan con una mayor expectación. Bien, el regalo que Dios Padre dio a la humanidad fue un regalo anunciado con anticipación. En el pacto adámico, allá en Génesis capítulo 3, Dios promete ese regalo a la humanidad. ¿Cuál regalo? El descendiente de la mujer que iba a pisar la cabeza de la serpiente y que iba a arruinar completamente su plan. Lo anunció al mundo. En nuestros primeros padres que estaban ahí. Luego, en el pacto abrámico o en el pacto con Abraham, en Génesis capítulo 12, Dios promete a Abraham que en su simiente o por su simiente iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Usted dirá, oye, pero yo no soy bendecido por los judíos. No, pero sí es bendecido por un judío. Entonces el Señor anunció ese regalo por medio del pacto con Abraham.
Luego Dios vuelve a anunciar ese regalo de Dios al mundo por medio del pacto con David. Cuando Dios le promete al rey David que de su descendencia iba a venir aquel rey que se iba a sentar sobre su trono y que iba a reinar por siempre y para siempre. Y esa profecía está por cumplirse. Y en el pacto antiguo, en la ley, el Señor anunció a la humanidad que iba a enviar ese regalo cuando dijo que aquel profeta como Moisés iba a tener la palabra de Dios en su boca e iba a comunicar su mensaje a la nación. Entonces, este regalo de Dios al mundo fue un regalo anunciado con anticipación. Este regalo nos fue entregado ¿cuándo? Nos fue entregado en la primera Navidad. Entonces ahí usted va a leer en su hogar Lucas capítulo 2, el relato y el registro histórico del nacimiento de Cristo. ¿Quién era el gobernador? ¿Quién era el sumo sacerdote? Los sumos sacerdotes de aquel entonces y el contexto histórico y geográfico que se dio para el nacimiento de Cristo. Eso lo va a leer en su casa. Lucas capítulo 2, del versículo 1 al versículo 20. Y quiero compartir estas palabras con ustedes. Este es un extracto de un escrito llamado Cristo el Incomparable. Bajó del seno del Padre al seno de una mujer. Se vistió de humanidad para que nosotros pudiésemos vestirnos de divinidad. Se hizo el Hijo del Hombre para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Llegó del cielo donde los ríos jamás se hielan, los vientos nunca soplan, nunca la gélida brisa enfría el aire y las flores no se marchitan jamás. Allí nadie tiene que llamar al médico porque allí nadie está jamás enfermo. No hay sepultureros ni tampoco cementerios porque allí nadie se muere, nadie es jamás enterrado. Nació contra las leyes de la naturaleza, vivió en pobreza, fue criado en oscuridad, no poseyó riquezas ni utilizó influencias, como tampoco fue a colegios ni dispuso de profesores particulares. Sus familiares eran desconocidos, sin relieve social. Se despojó de su manto de púrpura para vestirse la blusa de artesano. Era rico, pero por nosotros se hizo pobre. ¿Hasta qué punto? Preguntádselo a María, preguntádselo a los magos. Durmió en un pesebre ajeno, cruzó el lago en una barca ajena, montó en un asno ajeno, fue sepultado en una tumba ajena. Todos han fallado, pero Él nunca. Él es siempre perfecto, señalado entre 10,000. Todo Él es codiciable. Amén. Ese es el regalo que Dios ha dado al mundo. Amén. Ahora hay un contraste bien marcado con este regalo divino para los hombres, con los regalos que nosotros como padres a veces damos a nuestros hijos o a nuestros seres queridos. Cuando entregamos un regalo, nosotros esperamos que aquella persona que ha recibido el regalo lo tome y lo cuide y le dure la mayor cantidad de tiempo. Los niños cuando reciben esa consola, esa bicicleta, esperan que le dure mucho tiempo. La diferencia con el regalo que el Señor nos dio es que ese regalo divino, hermoso y perfecto, fue entregado con el propósito de ser destruido. Fue entregado con el propósito de que, cumplido el tiempo, ese niñito que nació en el pesebre, ya crecido, ya desarrollado voluntariamente, se subiera a la cruz para ser molido por nuestras transgresiones, para ser molido por nuestros pecados, para llevar sobre sus hombros la cruenta ira de un Dios airado en contra de nosotros por pecadores. El propósito de ese regalo fue precisamente subirse a esa cruz para que el Padre quitara su vista de Él, pues mientras que su ira era derramada sobre su propio Hijo y pagara el precio para lograr nuestra salvación. Amén. Ese fue el propósito por el cual el regalo fue entregado a este mundo. Lograr la salvación, cumplir el plan de redención para darnos salvación gratuita. Ni el regalo más caro que usted como padre o como madre puede llegar a comprar puede compararse a este tremendo regalo que nos fue dado gratis allá en Belén. Y esa salvación, de igual manera, es
ofrecida de forma gratuita a todo aquel que cree, porque lo hermoso de este regalo que el Señor nos dio, no solamente es que Él murió en la cruz, sino que Él se levantó de entre los muertos y el día de hoy vive, está sentado a la diestra de Dios Padre, pero al mismo tiempo de una forma que yo no les puedo explicar, permanece siempre con nosotros y Él espera sentarse con nosotros a la mesa. Él espera venir a nosotros y consolarnos. Él espera venir a nosotros y decirnos no llores. Él espera venir a nosotros y decirnos quiero, sé limpio. El regalo de Dios Padre para el mundo sigue aquí con nosotros hoy y lo va a estar para siempre. Amén. Por eso, amados hermanos, el mayor regalo que cualquier padre puede llegar a dar, ya lo dio el Padre Celestial. Así es. Ya nos ha sido entregado. Y la entrega de este regalo nos fue dado mediante la obra de la encarnación. Por eso yo les animo, mis amados hermanos, a que durante este mes meditemos de una forma más profunda y más seria en esta obra milagrosa bíblica. Amén. Eso va a ser de gran provecho para nosotros. Entender que lo que estamos celebrando está enraizado en la palabra de Dios y que no es un invento de las tiendas comerciales para vender productos. Va a ser de gran provecho para nosotros meditar en la palabra de Dios y en estas verdades. Amén. Amén. Les invito a orar.